Bienvenidos a esta presentación. El tema que vamos a abordar es el Renacimiento, literatura del Renacimiento. Pero antes de hablar de la literatura, hay que conocer esos contextos que permitieron que se erigiera un movimiento, que naciera un movimiento con unas características especiales, y por eso hay que revisar el contexto histórico. Del contexto histórico vamos a ver la sociedad europea en aquel momento, a qué se le llamó el Estado moderno, los viajes, las ciencias, las artes, qué influencia tuvieron en este momento del Renacimiento y el contexto de los escritores renacentistas. Iniciamos bien con el Renacimiento como un movimiento que se abrió, que tuvo su espacio entre los siglos XV y XVI en Europa occidental. Después del Renacimiento se da apertura a la Edad Moderna y después de la Edad Moderna llega la Edad Contemporánea. En el contexto histórico, a partir del siglo XVI, los reyes robustecieron su autonomía, su autoridad. ¿Cómo lo hicieron? Se dedicaron entonces a unificar los territorios mediante una política de alianzas matrimoniales. Un rey se casaba con una reina de otro estado y así unificaban los territorios. Además, se valieron de consejeros, de consejos, establecieron esos consejos. Se dedicaron, por supuesto, a fortalecer el ejército y se valieron de la diplomacia, ya que la diplomacia tomó mucha importancia como vehículo de las relaciones internacionales para limar asperezas. Con este nuevo orden apareció el Estado moderno, siglo XVI. Ese Estado moderno ha de suponer que estaba encabezado por la figura del rey. Y el rey, a partir de este Estado moderno, se crean tres clases sociales fuertemente diferenciadas: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Revisemos en este momento el estrato social o esta sociedad. La sociedad europea renacentista siglo XVI, donde está conformada por el rey, está el clero y está la alta nobleza. La alta nobleza o la nobleza está conformada por la alta, media y baja nobleza. ¿Quién pertenece a la alta nobleza? Los príncipes, duques, condes, marqueses. A la media los caballeros y nobles de toga. Toga es esa capa. Los de baja nobleza son los hidalgos. ¿Quiénes son los hidalgos? Aquellos caballeros que tenían linaje, tenían abolenguas por sus apellidos, pero no tenían platica, no eran ricos. También está el clero en tres clases: el clero alto, el clero medio y el bajo. Por supuesto que al alto pertenecen los cardenales, los obispos, papas, etc. Al medio los abades, las abadesas, los curas de parroquias ricas y otros. Y al bajo clero los curas, los frailes, las monjas. Y hay una separación aquí entonces entre los privilegiados, que son clero nobleza hacia arriba, y los del pueblo llano. Tienen unos niveles también, como el nivel de los ricos, los modestos y los pobres. El nivel de los ricos son los comerciantes, banqueros, dueños de tierra, que tienen títulos de hacienda, los grandes hacendados, los que tienen propiedades. Hay un nivel modesto que son los artesanos, que son los labradores, pero tienen su finquita, su parcelita, su tierrita. Y los pobres son los que no tienen nada: los campesinos, los jornaleros, los trabajadores urbanos, etc. Sin embargo, esta clase, la clase de los niveles ricos, modestos y pobres, son los que sustentaban la alimentación de la clase alta y son, por supuesto, los que pagaban los impuestos. Muy bien, siguiendo, vamos a ver que en España, en la nobleza, hablando o siguiendo con el tema de la nobleza, en el Estado moderno, durante el siglo XVI, se consolidaron tres grandes monarquías europeas, claro: la española, la francesa y la monarquía inglesa. La monarquía española se destacó por el reinado de Carlos V, que convirtió a España en la principal potencia europea durante ese siglo, siglo XVI. En el caso de Francia, la monarquía se fortaleció con la unificación del territorio, la reorganización de las finanzas y del ejército, y el fortalecimiento de la autoridad real durante los reinados de Luis XI y Francisco I.
la monarquía en Inglaterra logró una mayor extensión bajo los reinados de Enrique VIII, quien rompió relaciones con la Iglesia de Roma y se proclamó como jefe de la Iglesia anglicana. El periodo de Isabel I, quien también gobernó en esa época, detentó una administración eficiente que se ejecutaba independientemente del Parlamento. Durante el gobierno de esta reina triunfó el protestantismo que había comenzado en Inglaterra alrededor del año 1550. Recuerden, Martín Lutero. Muy bien. Seguimos con los viajes, las ciencias, las artes. Marco Polo, recuerden que Marco Polo, dice la leyenda que fue un navegante por allá del año, él nació más o menos en el año 1200, a finales, de mediados para finales, y por allá en el año 1300 él narró sus aventuras, algunos todavía la ponen como entredicho, sus maravillosas aventuras donde él narraba todas las maravillas que había descubierto. Entonces resulta que ese libro despertó la curiosidad de muchos estudiosos y aventureros durante los siglos XV y XVI. Y debido a esa curiosidad, como que para corroborar o también para conocer y también para enriquecerse, Europa, Francia, España organizaron unas expediciones por los mares y fueron hacia China, fueron hacia Japón, que está acá afuera, hacia Japón y el Océano Índico. Trajeron estos viajes, le trajo a Europa el auge económico, cultural y artístico durante esta época. Vino el descubrimiento de América en 1492 y fue el suceso histórico que transformó de manera radical el mundo occidental. Las monarquías se hicieron aún más fuertes. Con las ideas expansionistas y la construcción de colonias en tierras americanas, recuerden la invasión a América, la construcción de ciudades, puertos, hizo que se creciera significativamente lo que era el concepto de territorios en aquel entonces. Hubo un intercambio comercial, imagínense pues que fluyó entre los puertos, lleva y trae ganado, animales, floras, especies, incluso esclavos. En diferentes estados europeos se multiplicaron también los asaltos piratas, que asaltaban los barcos con grandes botines que traía el Nuevo Mundo. Eran llevados del Nuevo Mundo, es decir, lo que era América, hacia el Viejo Mundo. La Iglesia, por su parte, aquí vemos, hay una división, porque se vio como debilitada por las ideas de Martín Lutero en la Reforma Protestante durante el siglo XVI. Sucede que hubo adeptos seguidores a las ideas del luteranismo y de esta manera se fue abriendo espacio para, digamos, dejar a un lado la imagen del teocentrismo y se volvió entonces al antropocentrismo en el humanismo. Se le dio espacio a la ciencia y a la filosofía. Sigamos con las ciencias. La imprenta de tipos móviles revolucionó el texto y la idea de la lectura. Ya era fácil encontrar textos, era asequible para poder leerlos y el conocimiento se hizo fácil a diferentes tipos de lectores, quienes ahora podían conocer propuestas científicas, literarias y religiosas que antes estaban censuradas por la Iglesia. La literatura y las letras se desarrollaron en un amplio marco nutrido por las costumbres y tradiciones de las nuevas tierras descubiertas en América, África y Asia. En el campo de las ciencias se dio el auge en la astronomía, la biología y la física, porque surgieron o el trabajo se destacó de Nicolás Copérnico, de Johannes Kepler, de Galileo Galilei, de René Descartes, de Isaac Newton, quienes plantearon una nueva visión racional del mundo, basados en una explicación científica. ¿Y qué sucedió con esto? Pues una vez más, quedó a un lado los fundamentos teológicos medievales.
algo así como ciencia versus religión. En cuanto a las artes, aquí tenemos en las artes, tenemos que en Florencia fue cuna de los más grandes artistas. Entre ellos tenemos a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel Buonarroti, a Rafael Sanzio, a Tiziano Vecellio. Estos cinco, a Donatello de Nicola. Entonces tenemos Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, que no son las tortugas ninjas, sino los más grandes representantes del arte en el Renacimiento, de la arquitectura, de la pintura. Y Tiziano Vecellio. Aquí al lado podemos ver las obras que son los referentes, la Mona Lisa, la Última Cena. De Miguel Ángel Buonarroti sabemos que su obra, la escultura El David, que reposa en los museos, en un museo, El David es una de las obras que son consideradas para la época perfectas por la forma como dimensiona el cuerpo humano el artista. Y este es un breve, pequeñísimo fragmento de toda la colosal construcción de la Capilla Sixtina. Rafael Sanzio también vemos que se apoya también en imágenes que tienen que ver con imágenes religiosas. Tiziano también tiene más o menos el mismo arte, el mismo tema. Donatello de Nicola era escultor. Esta es La Piedad, una obra de Miguel Ángel, y estos son unos planos de arquitectura de Leonardo da Vinci. Esto en cuanto a las artes. Curiosamente, ellos todos, curiosamente, son de Florencia, Italia, cuna de grandes pintores. Seguimos con el contexto de escritores renacentistas y presentamos a Francois Rabelais de Francia, Francois Rabelais y Erasmo de Rotterdam. Ellos surgieron durante el Renacimiento con la parodia y la burla como fundamento de sus obras y eran humanistas. Sin embargo, pues un humanista profundo y que marcó la época fue Tomás Moro, quien tuvo una aproximación más espiritual y filosófica del hombre. Tras la ola de conocimiento, ya que había acceso a la lectura y a la escritura, el desarrollo intelectual, el desmedido crecimiento de la población y la inevitable transformación de los espacios urbanos, se precisaba la creación de una sociedad, así fuera ficticia, y que esa sociedad con principios políticos, filosóficos, sociales y económicos respondieran a la necesidad de vivir en una comunidad ideal, soñada, opuesta a lo que en ese momento era la ciudad, un mercado, una sociedad mercantilista de esa época. Así que soñando con algo que no existe, pero que lo deseaba y que le parecía ideal, Tomás Moro construyó esa sociedad perfecta. La construyó en una obra Utopía, en 1516, en la que describió desde su ubicación y su arquitectura hasta su organización política, religiosa y del trabajo. Eso es todo. Gracias.